central del músculo elevador de la escápula. El paciente está tumbado en posición en decúbito supino, posición de las vértebras cervicales en ligera flexión, inclinación lateral y rotación hacia el lado contrario. Para fijar el hombro se coloca el brazo del lado a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie al lado contrario. La posición de las manos. Los pulgares desde el ventral se colocan en la zona del triángulo homoclavicular y los dedos restantes sirven de contraapoyo. En el estiramiento vamos a empujar dosificado hacia dorsal transversalmente al transcurso de las fibras. Músculo esternocleidomastoideo. El paciente está tumbado en posición de decúbito supino. La posición de la columna vertebral cervical en ligera inclinación lateral hacia el lado contrario y algo de rotación hacia el mismo lado. El terapeuta se sitúa de pie al lado contrario. El posicionamiento de las manos. Los pulgares se colocan desde ventral medial y los dedos restantes sirven de contraapoyo. En el estiramiento vamos a empujar dosificadamente hacia dorsolateral transversalmente al transcurso de las fibras. Músculo infraespinoso. El paciente vamos a encontrarlo en posición de decúbito prono, posición del brazo en abducción y flexión del codo. El antebrazo cuelga del borde de la camilla de tratamiento. El terapeuta de pie se sitúa al lado contrario. La posición de las manos. Los dedos de ambas manos del terapeuta se colocan unos sobre otros, imitando la dirección de las fibras musculares. En el estiramiento, por medio de un movimiento de golpeteo hacia caudal, transversalmente el transcurso de las fibras musculares. El músculo gastrocnemio. El paciente se va a encontrar en posición de decúbito prono, con el pie colgando en posición neutra. La posición de las manos, vamos a tener que sujetar el vientre del músculo entre el pulgar, exactamente en la eminencia ternar del pulgar, y los demás dedos de ambas manos. En el estiramiento lo vamos a hacer hacia lateral o medial. Músculo zoaciliaco. Posición inicial del paciente lo vamos a encontrar en decúbito supino con la pierna colocada en ligera flexión de cadera. En la posición de las manos vamos a tener dos. Para el músculo ilíaco, borde cubital de la mano en la fosa ilíaca. Las manos se sitúan una sobre la otra. Para el estiramiento de este, vamos a tener que hacer el movimiento como si la mano fuera una pala, desde ventrolateral hacia medial. Y para el músculo psoas, vamos a colocar las manos en el borde cubital lateralmente respecto al músculo recto del abdomen. Colocamos las manos una sobre la otra para hacer una buena presa. Para el estiramiento lo vamos a hacer hacia medial. De la fascia lata. El paciente se va a encontrar en posición de decúbito supino. La pierna a estirar está en extensión y abducción, y la otra pierna está cruzada por encima. El terapeuta se va a situar del lado contrario. Para la posición de las manos, la mano caudal del terapeuta fija la pierna en aducción, mientras que la mano craneal coloca la eminencia ternar desde ventral
sobre el músculo. Para el estiramiento lo vamos a hacer hacia dorsolateral. El paciente se va a ubicar en posición de decúbito supino, la posición del brazo en antepulsión y flexión de codo. Apoyamos el brazo sobre cojines o en la pierna del terapeuta. Este se encuentra sentado a un lado de él. Los pulgares los vamos a situar desde el lateral y el resto de los dedos sirven de contraapoyo. Para el estiramiento lo vamos a hacer hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Músculo glúteo mayor. Vamos a encontrar al paciente en decúbito lateral, con la pierna situada abajo en extensión de cadera. La pierna que va a ser objeto de tratamiento se sitúa arriba, en flexión de cadera y abducción. El terapeuta va a colocar sus manos con los pulgares y las eminencias tenares sobre el músculo, transversales al transcurso de las fibras desde el lateral. El estiramiento lo vamos a hacer hacia medial. Dorsal ancho y redondo mayor. El paciente va a estar situado en posición de decúbito lateral y apoyado su cabeza sobre su brazo inferior. La pierna de abajo está colocada en flexión y la de arriba en extensión. El brazo de arriba está en antepulsión, rotación interna y aducción. El terapeuta se sitúa delante de él. La posición de las manos. Los pulgares y las eminencias tenares se colocan desde ventral en la zona dorsal del hueco axilar y el resto de los dedos en posición a los pulgares. El estiramiento lo vamos a hacer hacia dorsal transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo dorsal largo. El paciente va a estar en posición de decúbito prono. Los brazos cuelgan a un lado de la camilla. La posición de las manos del terapeuta están colocadas uno junto a la otra en el mismo lado, sobre el músculo dorsal largo. Para el estiramiento, cambiando de ritmo, vamos a llevar a cabo un estiramiento lateral. Posteriormente, vamos a efectuar una maniobra de aproximación del extensor del tronco, seguida del estiramiento. El paciente se va a encontrar en decúbito supino con la pierna colgando del banco. El terapeuta está sentado a un lado de él. El terapeuta va a colocar sus manos, tanto los pulgares y las eminencias tenares como el resto de los dedos de ambas manos agarran una parte del vientre muscular, variando la presa en función del tamaño que éste tenga. El estiramiento lo vamos a hacer hacia medial o lateral. Escaleno anterior y escaleno medio. El paciente se va a ubicar en decúbito supino, posición de la columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario. El terapeuta está sentado en prolongación de la cabeza. La posición de las manos, vamos a colocar el borde radial del índice y lateralmente en el hueco del músculo. El estiramiento, para el músculo escaleno anterior, vamos a empujar hacia ventral. Mientras para el escaleno medio vamos a empujar hacia dorsal.
supraespinoso. El paciente lo vamos a encontrar en decúbito lateral, la posición del brazo en retropulsión y aducción. El terapeuta se sitúa de pie detrás del paciente. El terapeuta va a posicionar las manos. Con los pulgares los vamos a situar desde dorsal por encima de la espina de la escápula, y el resto de los dedos nos van a servir de contraapoyo en la parte anterior. Para el estiramiento lo vamos a hacer hacia craneal o ventral, discurriendo transversalmente al recorrido de las fibras. El paciente se va a encontrar en posición de decúbito supino, la posición del brazo en rotación externa y abducción variable, según sea el transcurso de las fibras. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. El terapeuta va a posicionar las manos. En los pulgares y las eminencias tenares del terapeuta abarcan el músculo desde medial. El resto de los dedos se sitúan en la parte anterior del hueco axilar, sirviendo de contraapoyo. Para el estiramiento, vamos a hacerlo hacia laterocaudal, transversalmente al transcurso de las fibras. Del grupo de los extensores. El paciente va a estar situado de decúbito supino. La posición del brazo en abducción, ligera flexión de codo y pronación y flexión palmar. El terapeuta está sentado lateralmente, perpendicular al brazo del paciente. El terapeuta va a colocar los pulgares desde lateral en el antebrazo. Los dedos nos van a servir de contraapoyo. El estiramiento lo vamos a hacer hacia medial. Isquiotibiales. El paciente se va a encontrar en una posición de decúbito lateral, con la pierna que se va a estirar situada abajo, en flexión de cadera y ligera flexión de rodilla. El terapeuta de pie, en la zona lateral, mantiene la posición de la rodilla por medio de su propia pierna. Va a posicionar las manos transversalmente al transcurso de las fibras. Para el estiramiento, presionando con las eminencias tenares hacia lateral y empujando con el resto de los dedos hacia medial. Músculo dorsal largo, variante. El paciente se va a posicionar en decúbito lateral. Vamos a colocar el segmento a tratar en inclinación lateral. El lado situado arriba es el que va a ser tratado. El terapeuta va a posicionar sus manos. Vamos a colocar los dedos de ambas manos planos desde medial en el músculo. Para la fijación de la inclinación lateral, colocar los dos antebrazos en el tórax y la pelvis. El estiramiento lo vamos a hacer hacia lateral. Recto femoral. Vamos a posicionar al paciente en decúbito supino, con la pierna colocada en ligera flexión de cadera sobre la rodilla del terapeuta. Este está situado al lado, con una rodilla sobre el banco de tratamiento. Vamos a colocar los dedos en dirección de las fibras musculares, entre el músculo sartorio y tensor de la fascia lata. Las manos se colocan una sobre otra. Para el estiramiento, lo vamos a hacer hacia medial o lateral. De flexores. Vamos a colocar al paciente en decúbito supino. Lo vamos a colocar el brazo en posición de abducción, supinación y extensión dorsal. El terapeuta va a posicionar sus manos con los pulgares perpendicularmente al transcurso de las fibras y el resto de los dedos sirven de contraapoyo.
El estiramiento lo vamos a hacer hacia cubital. Estiramiento transversal de los músculos cortos de la nuca. El paciente se va a posicionar en decúbito prono. El cabezal de la camilla, si se tiene, se baja. El terapeuta se sitúa de pie lateralmente. Vamos a posicionar las manos con los pulgares colocándolos uno sobre el otro desde medial, lateralmente entre el occipucio y la apófisis espinosa de C2. Para hacer el estiramiento lo vamos a hacer hacia lateral o caudalmente y transversalmente al transcurso de las fibras. Piramidal de la pelvis. Vamos a colocar al paciente en una posición de decúbito lateral, con la pierna a tratar situada arriba en flexión de cadera. Vamos a posicionar las manos con los dedos extendidos siguiendo la dirección de las fibras musculares. El estiramiento lo vamos a hacer hacia medial. Músculo pectoral menor. Vamos a posicionar al paciente en decúbito supino, la posición del brazo en ligera abducción y rotación externa. El terapeuta se va a situar de pie en el lado contrario. Vamos a colocar los dedos de ambas manos estirados sobre los otros, siguiendo la dirección de las fibras musculares distalmente a la apófisis coracoides. Para el estiramiento, vamos a estirar las fibras empujándolas hacia lateral o caudal, transversalmente al transcurso de las fibras. Porción descendente. Vamos a colocar al paciente en posición de cúbito prono. El cabezal de la camilla se encuentra bajado y la cabeza en posición media. Vamos a colocar los pulgares desde dorsal en posición al resto de los dedos. El estiramiento lo vamos a hacer hacia craneal y ventral, transversalmente al transcurso de las fibras. Bíceps braquial. Vamos a posicionar al paciente en decúbito supino. Vamos a posicionar el brazo en abducción, rotación externa, retropulsión, ligera flexión de codo y pronación. El terapeuta está sentado lateralmente a él. Vamos a posicionar las manos con los pulgares desde lateral y el resto de los dedos hacen contrapollo. El estiramiento lo vamos a hacer hacia medial y transversalmente al transcurso de las fibras. Vamos a posicionar al paciente como en la posición del estiramiento longitudinal. En esta ocasión el terapeuta va a estar de pie a un lado contrario. Vamos a posicionar las manos con los pulgares y las eminencias tenares de ambas manos lateralmente a la tibia. Vamos a colocar el resto de los dedos como contrapollo a los pulgares desde lateral en el músculo. Y el estiramiento lo vamos a hacer hacia lateral. Músculo recto del abdomen. Vamos a colocar al paciente como en el estiramiento longitudinal. El terapeuta está de pie en el lado contrario. Vamos a colocar los pulgares y las eminencias tenares de ambas manos junto a la vaina del recto. El estiramiento lo vamos a hacer hacia lateral. El músculo cuadrado lumbar. En esta vamos a posicionar al paciente como en el estiramiento longitudinal. Vamos a posicionar las manos. Con la mano vamos a fijar la pelvis hacia caudal y con la mano craneal se coloca con la eminencia tenar sobre el músculo, desde lateral, transversalmente al transcurso de las fibras.
El estiramiento lo vamos a hacer hacia medial. De los músculos oblicuo interno y externo del abdomen. Vamos a posicionar al paciente como en el estiramiento longitudinal. El terapeuta se va a encontrar de pie al lado contrario. Vamos a posicionar los dedos extendidos colocándolos transversalmente al transcurso de las fibras musculares, caudalmente respecto al arco costal para el oblicuo externo y cranealmente al ligamento inguinal para el oblicuo interno. El estiramiento lo vamos a hacer hacia el laterocaudal y hacia el laterocraneal. Transversal de los aductores. Vamos a posicionar al paciente como en el estiramiento longitudinal. La posición de las manos. La mano caudal del fisioterapeuta va a fijar el muslo en abducción, mientras que la mano craneal vamos a colocar la eminencia ternar transversal al transcurso de las fibras. El estiramiento lo vamos a hacer hacia dorsal.